pan de muerto tradicional y 8 variantes. Quédense al final, les doy 3 consejos prácticos. Rinde entre 8 y 10 panes. Tiempo total, 3-4 horas, incluye reposos. Ingredientes. 500 gramos de harina de trigo, y algo extra para amasar. 100 a 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. 150 gramos de azúcar. 3 huevos grandes. Media taza de leche tibia, 120 mililitros. 10 a 22 gramos de levadura seca, 1-2 sobres, o 25 gramos fresca. Ralladura de una naranja. Una cucharadita de agua de azahar, o 2 cucharadas de té de anís concentrado. Media cucharadita de sal. Un huevo para barnizar, opcional. Mantequilla derretida y azúcar para glasear o espolvorear al salir del horno. 1. Activa la levadura. Mezcla la levadura con 2-4 tazas de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Deja espumar 5-10 minutos. 2. En un bol grande mezcla la harina, el azúcar, la sal y la ralladura de naranja. Haz un hueco en el centro y agrega los huevos, la mezcla de levadura, la leche restante y el agua de azahar. 3. Integra y amasa a mano o con gancho hasta formar una masa homogénea. Añade la mantequilla en trozos poco a poco y continúa amasando entre 10 o 15 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica. 4. Primera fermentación. Coloca la masa en un bol engrasado, cubre y deja el lugar tibio hasta que doble volumen entre 1 y 2 horas. 5. Desgasifica suavemente y divide en porciones. Ejemplo 8 bolas. Reserva una porción, 10-15% de la masa total, para formar los huesitos y la bolita superior. Forma las piezas y coloca las tiras decorativas y la bolita encima. 6. Segunda fermentación. Deja que los panes formados esponjen 45-60 minutos. Precalienta el horno a 180 grados centígrados mientras fermentan. 7. Barniza con huevo, si lo deseas, y hornea 25-35 minutos a 180 grados centígrados hasta que estén dorados y cocidos por dentro. 8. Al salir del horno, barniza con mantequilla derretida y espolvorea azúcar mientras aún estén tibios. Variante 1. Pan de muerto con anís y naranja, más aromático. Ingredientes. Base de la receta tradicional, misma proporción. Una cucharadita de anís en polvo o 2 cucharadas de té de anís concentrado. Una cucharada extra de ralladura de naranja. Preparación. 1. Añade el anís junto con la ralladura al mezclarlos secos. 2. Sigue el mismo proceso de amasado y fermentos que la receta tradicional. 3. Horneado y acabado iguales. El anís intensifica el aroma tradicional. Variante 2. Pan de muerto relleno de cajeta, dulce de leche. Ingredientes. Masa base. Reduce ligeramente azúcar a 120 gramos. 300 a 400 gramos cajeta o dulce de leche, para relleno. Preparación. 1. Divide la masa en porciones. Aplana cada porción y coloca 1 o 2 cucharadas de cajeta en el centro. 2. Cierra bien la masa alrededor del relleno formando una bola, alisa y coloca los huesitos encima. 3. Fermenta, hornea 25-30 minutos y barniza con mantequilla, espolvorea azúcar. Variante 3. Pan de muerto de chocolate, masa cacao. Ingredientes. Masa base pero sustituye 30 a 40 gramos de harina por 30 a 40 gramos de cacao en polvo sin azúcar. Opcional, 50 a 100 gramos chispas de chocolate para incorporar. Preparación. 1. Tamiza el cacao con la harina al mezclar ingredientes secos. 2. Amasa y procesa igual que la receta tradicional, la masa será ligeramente más seca. Ajusta la leche si es necesario. 3. Si añades chispas, intégralas al final del amasado. Horneado igual, barniza con mantequilla y espolvorea azúcar o cacao en polvo. Variante 4. Pan de muerto con ajonjolí y toque salado dulce. Ingredientes. Masa base. 40 a 60 gramos de ajonjolí tostado, más para espolvorear. Una pizca extra de sal en la masa para balancear dulce. Preparación. 1. Añade el ajonjolí triturado o entero a la masa durante el amasado. 2. Forma panés y antes de hornear barniza con huevo y espolvorea más ajonjolí. 3. Horneado estándar. Al salir,
Barniza con mantequilla y espolvorea azúcar si quieres el acabado tradicional. Variante 5. Pan de muerto integral con miel, más rústico. Ingredientes. 350 gramos de harina de trigo todo uso, más 150 gramos de harina integral, o 500 gramos mezcla. Sustituye 50 gramos del azúcar por 60 a 70 gramos de miel. 100 gramos de mantequilla. Resto igual. Preparación. 1. Mezcla las harinas y ajusta la hidratación. La integral absorbe más líquido. Añade 10 a 30 mililitros más de leche si la masa queda muy seca. 2. Añade la miel junto con los huevos y la mantequilla, amasa hasta integrar bien. 3. Fermentaciones y formado igual. Hornea un poco más si las piezas son densas. 30-35 minutos. Barniza con mantequilla y un poco más de miel diluida en agua para brillo. Variante 6. Pan de muerto cubierto de chocolate y almendra. Rinde, 8-10 panés. Ingredientes. 500 gramos de harina de trigo. 100 gramos de azúcar. 3 huevos grandes. 120 mililitros de leche tibia. 10 gramos de levadura seca. 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Ralladura de una naranja. Una cucharadita de agua de azahar. 150 a 200 gramos de chocolate oscuro para fundir. 50 gramos de láminas de almendra tostada. Mantequilla derretida y azúcar para terminar. Preparación. 1. Activar la levadura en 2 cucharadas de leche tibia con una cucharadita de azúcar hasta que burbujee 5 a 10 minutos. 2. Mezclar harina, azúcar y ralladura. Haz un hueco y añade los huevos, la levadura activada, la leche restante y agua de azahar. Amasar hasta integrar. 3. Añadir mantequilla en trozos y amasar 10 a 15 minutos hasta que la masa esté suave y elástica. Primera fermentación hasta doblar de tamaño, 1-2 horas. 4. Dividir en porciones, reservar masa para huesitos y bolita. Forma los panés y coloca los huesitos y bolita. Segunda fermentación 45 a 60 minutos. 5. Hornear 25 a 30 minutos a 180 grados centígrados. Dejar enfriar ligeramente. 6. Fundir el chocolate y bañar la parte superior de cada pan. Espolvorear láminas de almendra mientras el chocolate aún está blando. Dejar secar. Barnizar bordes con mantequilla derretida y espolvorear un poco de azúcar si deseas contraste. Variante 7. Pan de muerto relleno de queso crema y zarzamora. Rinde, 8-10 panés. Ingredientes. Masa base. Usar proporciones de la receta tradicional. 200 a 250 gramos de queso crema a temperatura ambiente. 100 a 120 gramos de mermelada o coulis de zarzamora, puede ser casera. 30 a 40 gramos de azúcar extra para el relleno. Una cucharadita de esencia de vainilla. Preparación. 1. Batir queso crema con azúcar y vainilla hasta que esté cremoso. Reservar. 2. Estirar porciones de masa formando discos. Poner en el centro 1-2 cucharadas del relleno de queso y una cucharadita de mermelada de zarzamora. 3. Cerrar bien la masa alrededor del relleno formando una bola. Alisar y añadir huesitos decorativos. Fermentar 45 a 60 minutos. 4. Hornear 25 a 30 minutos a 180 grados centígrados. Al salir, barnizar con mantequilla y espolvorear azúcar. Si quieres, pincelar el centro con un poco de coulis para decorar. Variante 8. Pan de muerto de totomostle, pan negro, sabor ahumado. Rinde, 6-8 panés medianos. Ingredientes. 500 gramos de harina de trigo. 120 a 140 gramos de azúcar. 3 huevos. 120 mililitros de leche tibia. 10 a 12 gramos de levadura seca. 100 gramos de mantequilla. 1-2 cucharadas de ceniza fina de hoja de maíz tatemada o polvo de totomostle, ajusta color. Una cucharadita de sal. Ralladura de naranja y agua de azahar al gusto. Preparación. 1. Mezclar la ceniza de totomostle con la harina tamizada para distribuir el color y sabor. 2. Preparar masa como la base, activa la levadura, mezcla los secos, incorpora los líquidos y amasa hasta que esté lisa.
Añade mantequilla y amasa hasta que esté elástico. 3. Primera fermentación hasta que doble volumen. Desgasificar, formar panés y añade los huesitos. Segunda fermentación. 4. Hornear 25 a 35 minutos a 180 grados centígrados. Al salir, barnizar con mantequilla y espolvorear una mezcla fina de azúcar y un poco de totomostle para acentuar color y aroma ahumado. Consejos prácticos. La temperatura y el tiempo de levado dependen del calor del ambiente. Si hace frío, deja levar más tiempo. No agregues demasiada harina al amasar. La masa debe quedar ligeramente pegajosa para panés esponjosos. Para un brillo extra usa jarabe simple tibio, una parte agua y una parte azúcar, para barnizar en vez de solo mantequilla. No se te olvide suscribirte.